No te muevas. Pretende que sigues en coma. Susurró la enfermera, mientras mi conciencia regresaba lentamente después del accidente. Menos de un minuto después, la puerta se abrió. No gastes un euro más. Cancela su rehabilitación, dijo mi madre con frialdad. Su voz no mostraba pena. Mi hermana soltó una risita. Yo me quedaré con la mansión, y su Mercedes ya no los necesitará. Me llamo Mayori y tengo 35 años. Hasta ese horrible accidente, creía que tenía una familia que me quería. Construí un enorme imperio minorista desde cero ipsum, les proporcioné todo, pero mientras yacía atrapada dentro de mi cuerpo paralizado, completamente incapaz de hablar o mover un solo músculo, me di cuenta de una verdad aterradora. No estaban lamentando mi condición. Ya estaban celebrando su repentina herencia. Mi madre se inclinó más cerca de mi cama. Dile al médico que detenga la fisioterapia, le indicó a mi hermana. Una vez que sea declarada oficialmente un vegetal, podremos liquidar las tiendas. Rieron suavemente mientras se repartían el trabajo de mi vida. Mi corazón gritó en mi pecho. Pensaban que era un cascarón sin vida. Pensaban que no podía escuchar sus retorcidos planes para destruir mi vida, pero estaban equivocados. En el segundo en que sus pasos se desvanecieron por el pasillo del hospital, forcé mis pesados párpados para abrirlos. Miré a la enfermera que estaba de pie en silencio en la esquina. No podía hablar, pero mis ojos transmitían una orden clara y desesperada. Llama a mi abogado, bienvenido al modo venganza. Si crees que la traición de tu propia sangre es un pecado imperdonable y quieres ver exactamente cómo una mujer paralizada burló a la familia codiciosa que intentó enterrarla viva, estás en el lugar correcto. Suscríbete al canal y sumerjámonos en esta historia definitiva de justicia absoluta. En el momento en que sus pasos se desvanecieron por el pasillo, mi enfermera, Naomi, se movió rápidamente. Se acercó a la pesada puerta y giró el cerrojo. Un chasquido agudo resonó en la tranquila habitación. Se acercó a mi cama y sacó una pequeña linterna de su bolsillo de la bata. Mira hacia arriba, susurró. Moví mis ojos hacia arriba. Mira hacia abajo. Obedecí. Naomi exhaló lentamente. Revisó el monitor de mi ritmo cardíaco. Síndrome de enclaustramiento, murmuró. Tu cerebro está funcionando completamente. Eres completamente consciente de todo lo que sucede a tu alrededor. Pero tu sistema nervioso central está bloqueando tus músculos. Estás paralizada. No entres en pánico. Estoy de tu lado. Sé que puedes escuchar cada palabra. La miré fijamente. Estaba desesperada por preguntar por qué una extraña estaba asumiendo un riesgo tan grande por mí. Naomi pareció leer la pregunta frenética en mis ojos. Tu hermana entró en la unidad de cuidados intensivos hace una hora, explicó Naomi. Manteniendo la voz baja, era extremadamente arrogante. Amenazó con despedir a un asistente médico por un café atrasado. Desprecio a las personas que tratan al personal del hospital como sirvientes desechables, pero su actitud no es la razón por la que cerré la puerta. Naomi metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono inteligente. Estaba reponiendo el carro de suministros médicos cerca de la sala de espera de la familia. La vi escondida en la esquina. Estaba haciendo una llamada telefónica en voz baja. Seguía mirando a su alrededor para ver si alguien estaba escuchando. Algo me pareció completamente mal. Así que me puse detrás de la pared y puse a grabar. Naomi tocó la pantalla y colocó el dispositivo cerca de mi oído. La voz de Piper se escuchó claramente a través del altavoz. Estaba hablando con un hombre a quien se dirigió como su abogado. Estaban discutiendo la presentación de documentación legal de emergencia en el estado de Ohio. El objetivo principal de esta presentación legal era mi hija de 7 años. Sadie. Se me heló la sangre. Desde el accidente automovilístico, Sadie se estaba quedando en casa con una niñera temporal. Mi empresa minorista autorizó los fondos para pagar el cuidado infantil las 24 horas. Era un ambiente perfectamente seguro. Pero Piper estaba instruyendo explícitamente a su abogado para que invalidara ese acuerdo. La niñera no tiene custodia legal formal, argumentó Piper en la grabación.
Mi hermana es esencialmente un vegetal ahora. La niña no tiene un tutor legal capaz presente. Quería gritar. Quería arrancarme las vías intravenosas de los brazos, saltar de la cama y romperle la mandíbula. Piper estaba tramando activamente convocar a los servicios de protección infantil. Exigió que su abogado obligara a los servicios de protección infantil a intervenir mañana por la mañana. Luego, una segunda voz habló en la grabación. Era mi madre. Marilyn sonaba completamente tranquila y calculadora. No había vacilación en su tono. Asegúrate de que el abogado entienda que no puedo llevarme a la niña bajo ninguna circunstancia, instruyó Marilyn. Dile a los servicios de protección infantil que soy demasiado mayor. Diles que mi presión arterial es demasiado alta. No puedo manejar el estrés de criar a una niña de 7 años. Piper soltó una risa aguda. Exacto. Una vez que la niña sea colocada en el sistema de acogida, controlaremos toda la narrativa. El Estado toma la custodia de la niña y nosotros tomamos el control de las cuentas bancarias. La grabación terminó. Naomi bloqueó su teléfono y lo guardó. El silencio en la habitación del hospital se sentía asfixiante. No solo estaban robando mi imperio minorista, estaban arrojando deliberadamente a mi pequeña al Estado. Querían que Sadie se perdiera en el sistema de acogida para que no pudiera interponerse en el camino de su herencia. La traición definitiva me quemó las venas. Ya no se trataba de dinero o negocios, se trataba de pura supervivencia. Concentré toda mi intensa rabia en mis ojos. Naomi se inclinó más cerca, con expresión seria. Sé que no puedes hablar, dijo, suavemente. Parpadea una vez para sí, 2 veces para no. ¿Quieres que contacte a alguien fuera del hospital? Parpadeé una vez. Bien. Repasaremos el alfabeto. Detente en la letra correcta. Tomó varios minutos agonizantes. Mis ojos ardían. Pero los obligué a moverse. Edgar. Edgar, confirmó Naomi. Mi abogado corporativo. Edgar. Era la única persona que poseía la experiencia legal y la crueldad absoluta para luchar contra mi familia. Le enviaré un mensaje de texto. Ahora mismo, prometió Naomi. Necesita saber que estás despierta. A las 6 de la mañana siguiente, Edgar entró por las puertas de la unidad de cuidados intensivos sin ninguna resistencia. Ignoró la recepción por completo, porque su nombre estaba oficialmente listado como mi contacto de emergencia principal. Entró en mi habitación y cerró la puerta con llave. Naomi se quedó en silencio en la esquina, vigilando el pasillo a través de la pequeña ventana de cristal. Edgar acercó una silla de plástico a mi cama. Abrió su maletín de cuero, desgastado, y extendió varios gruesos expedientes legales sobre la mesa rodante. Su rostro estaba pálido y su mandíbula apretada. Edgar me miró directamente a los ojos. Explicó que la situación estaba escalando mucho más allá de una batalla por la custodia de Sadie. Piper se estaba moviendo agresivamente para apoderarse de todo lo que poseía. Estaba solicitando formalmente al Tribunal Estatal de Ohio una tutela de emergencia. Edgar detalló lo que eso significaba. Si el juez concedía esta petición, Piper tendría autoridad legal absoluta sobre mi vida. Podría dictar mis tratamientos médicos, autorizar la venta de mi casa y controlar cada euro que había ganado. La audiencia judicial estaba programada para la próxima semana, pero el proceso de tutela tomaba tiempo y Piper estaba impaciente. Edgar señaló un documento específico dentro de la carpeta roja. Era un poder notarial financiero duradero. Edgar reveló que Piper presentó este mismo documento a mi banco corporativo principal ayer por la tarde. Lo usó para exigir acceso inmediato a las cuentas operativas principales de la empresa minorista. El gerente del banco congeló temporalmente las cuentas en espera de una revisión legal por parte de su equipo interno de cumplimiento. Pero Piper estaba presionando mucho. Amenazó con demandar al banco si no liberaban los fondos para el viernes. Edgar sostuvo el papel para que pudiera ver la línea de la firma. Era mi firma. Cada lazo y ángulo se veía perfectamente exacto. Pero Edgar negó con la cabeza. Había revisado cientos de mis contratos durante la última década. Afirmó con confianza que nunca firmé ese documento.
señaló una ligera marca de vacilación en la última letra. Edgar explicó la trampa legal a la que nos enfrentábamos. Según la ley de Ohio, un poder notarial financiero duradero otorga amplios poderes inmediatamente después de la firma. Piper podría vender mis tiendas, liquidar el inventario del almacén o agotar las reservas de efectivo antes de que se llevara a cabo la audiencia de tutela. Edgar sospechaba que Piper falsificó la firma recientemente, probablemente justo después del accidente automovilístico, cuando se dio cuenta del alcance de mis lesiones. Sin embargo, probar la falsificación en el tribunal basándose simplemente en la sospecha era imposible. Edgar expuso la dura realidad. Si acudía a un juez en este momento y afirmaba que estaba despierta, los abogados de Piper contraatacarían al instante, argumentarían que mi cerebro estaba gravemente dañado, que estaba alucinando y que Edgar estaba manipulando a una mujer discapacitada para mantener el control del imperio minorista él mismo. La batalla legal se prolongaría durante años en el tribunal civil. Piper agotaría a la empresa mientras tanto, sin dejar nada. Para Sadie, necesitábamos pruebas concretas e innegables de un delito grave. Edgar describió la estrategia. Se inclinó más cerca y me dijo que tenía que permanecer completamente en silencio. Tenía que seguir interpretando el papel de una víctima paralizada y con muerte cerebral. Esta era la única forma de mantener la confianza de Piper y Marilyn. La arrogancia conduce a errores fatales. Mientras pensaban que nadie estaba mirando, Edgar ejecutaría una contraofensiva digital. Me recordó la instalación del sistema de seguridad en la sede corporativa el año pasado. Había insistido en un sistema de respaldo en la nube secundario oculto que solo Edgar y el director de TI conocían. Piper no sabía que existía ese sistema secundario. Edgar descubrió que Piper había usado su código de acceso de emergencia familiar para pasar 3 horas sola dentro de mi oficina ejecutiva privada hace 2 días. Sospechaba que usó ese tiempo ininterrumpido para practicar mi firma y sellar el documento fraudulento usando mi sello oficial de escritorio. Edgar ya estaba trabajando con un experto forense cibernético privado. Estaban tratando activamente de eludir los protocolos de cifrado para extraer los archivos de video de los servidores en la nube. El proceso de extracción era complejo y requería tiempo para evitar activar cualquier alarma de red hasta que Edgar asegurara esas imágenes. Tuve que soportar mi prisión física. Empacó los archivos de nuevo en su maletín y se puso de pie. Me apretó el hombro firmemente, prometiendo que no los dejaría ganar. Salió de la habitación, dejándome sola para enfrentar el día siguiente. Desde esa mañana, mi habitación de hospital se transformó en un campo de batalla dividido en luz y oscuridad. Durante el día, soporté una ejecución psicológica. Marilyn y Piper me visitaban todas las tardes. Actuaban impecablemente para el personal médico. Marilyn me tomaba la mano flácida y lloraba lágrimas falsas. Piper les hacía preguntas repetitivas a los médicos sobre mi inexistente actividad cerebral, fingiendo una profunda preocupación. Pero en el momento en que la pesada puerta se cerraba y estábamos solas, sus máscaras caían por completo. Se paraban junto a mi cama y discutían mi destrucción con una frialdad aterradora. El martes por la tarde, Piper hojeó tranquilamente una revista de moda mientras anunciaba su siguiente movimiento. Miró a Marilyn y anunció que despediría a la niñera de Sadie a la mañana siguiente. Piper explicó su razonamiento con una sonrisa fría. La niñera era la única barrera que quedaba protegiendo a mi hija. Al terminar su empleo de inmediato, Piper crearía una crisis de vivienda de emergencia instantánea para Sadie. Piper tenía la intención de llamar a la agencia de niñeras, hacerse pasar por mí usando el poder notarial médico fraudulento y cancelar el contrato. Afirmaría que la propiedad ya no podía pagar la tarifa por hora debido a mis catastróficas facturas médicas. Marilyn asintió con la cabeza sin ninguna culpa. Añadió que notificaría a las autoridades estatales tan pronto como la niñera saliera de la casa. Estaban dejando intencionalmente a una niña de 7 años, abandonada en una casa vacía, para obligar al gobierno a llevársela. Mi corazón latía violentamente contra mis costillas. Quería estrangularlas a ambas. Tenía que permanecer perfectamente quieta.
mirando fijamente al techo mientras orquestaban el secuestro de mi hija. La pura crueldad de su plan encendió un fuego dentro de mi pecho. Esa trama específica se convirtió en el combustible exacto que necesitaba para sobrevivir. Tragué la bilis que me subía por la garganta. Forcé mi respiración para que permaneciera superficial, constante. No podía parpadear rápidamente ni mostrar ningún pico en mi ritmo cardíaco en los monitores. Enterré la rabia explosiva profundamente dentro de mi mente. Acumulé cada risa arrogante, cada palabra cruel y cada detalle vicioso de su plan. Lo guardé todo para la oscuridad. Cuando el sol se puso y la sala se tranquilizó, comenzó mi resurrección física. Naomi deshabilitó las alarmas audibles de mis monitores y cerró la puerta con llave. Trajo a un fisioterapeuta privado llamado Julián. Edgar lo había contratado en secreto y lo había introducido de contrabando por el ascensor de servicio. Julián se especializaba en traumatismos neurológicos graves. No perdió el tiempo con la lástima. Trató mi cuerpo paralizado como una máquina averiada, que necesitaba ser reiniciada agresivamente. Las sesiones de fisioterapia fueron una tortura absoluta. Mis músculos se habían atrofiado severamente. Las vías que conectaban mi cerebro con mis extremidades estaban completamente inactivas. Julián comenzó con la parte inferior de mi cuerpo. Me dobló las rodillas con fuerza y manipuló mis articulaciones para romper la rigidez. El dolor era cegador. Se sentía como si fragmentos de vidrio afilados me estuvieran moliendo dentro de los huesos. Me mordí el labio inferior tan fuerte que probé sangre metálica. Me negué a soltar un solo gemido. Julián me instruyó que me concentrara completamente en mi sistema nervioso. Me dijo que ordenara a mis piernas que se movieran usando pura fuerza de voluntad. Cerré los ojos y visualicé las señales eléctricas viajando por mi columna vertebral. Cada vez que la agonía física amenazaba con hacerme desmayar, me imaginaba a Sadie. La veía, sentada sola en esa gran casa, esperando a una niñera que nunca llegaría. Escuché a Piper reír mientras los trabajadores sociales se llevaban a mi pequeña. Esa imagen horrible apartó el dolor físico. Empujé contra las manos de Julián. El sudor me corría por la frente y empapaba las sábanas del hospital. Mis pulmones ardían por el oxígeno. Concentré cada gramo de mi fuerza de voluntad en mi pie derecho. Ordené a los nervios muertos que se dispararan. Durante 2 horas cada noche, libré una guerra silenciosa y brutal. Dentro de mi propio cuerpo, mis dedos de los pies finalmente se movieron. Fue un movimiento microscópico, pero Julián lo sintió. Inmediatamente aplicó más presión en mis pantorrillas y me exigió que empujara más fuerte. Apreté la mandíbula y empujé el talón hacia abajo. Los músculos de mi muslo se contrajeron violentamente. Un calambre masivo me invadió la pierna. Pero di la bienvenida a la sensación insoportable. El dolor significaba que los nervios finalmente estaban despertando. El dolor significaba que estaba regresando a mi cuerpo. Pasé el resto de la noche forzando mis articulaciones a doblarse, preparando mis piernas para interponerme entre mi hija y los monstruos que intentaban destruirla. Exactamente 10 días después, el teléfono inteligente de Edgar se encendió con un archivo de video recuperado con éxito del servidor en la nube. Edgar entró corriendo a mi habitación del hospital durante la hora del almuerzo. No se molestó en las formalidades. Abrió su computadora portátil y colocó la pantalla hacia mi cama. El equipo forense cibernético había eludido el cifrado. Las imágenes eran nítidas. Mostraba mi oficina ejecutiva privada. Piper estaba, sentada en mi escritorio de caoba. Sostenía una pila de documentos legales y un bolígrafo. La cámara se acercó ligeramente mientras ella trazaba meticulosamente mi firma en el poder notarial financiero duradero. Levantó un cheque anulado mío a la luz. Comparando la letra. Era una prueba innegable de un delito grave. Teníamos el arma y teníamos al culpable en la cinta. Pero Edgar cerró la computadora portátil con un profundo suspiro. Tener la evidencia era solo la mitad de la batalla. El cronograma se estaba derrumbando rápidamente en nuestra contra. Sacó una carta arrugada del bolsillo de su chaqueta. Era una notificación oficial de los servicios de protección infantil de Piper había presentado con éxito su petición.
Marilyn había presentado formalmente su declaración de negativa a proporcionar atención. La burocracia estatal se movía con aterradora eficiencia cuando un niño supuestamente era abandonado. La notificación exigía que un trabajador social llegara a mi casa este próximo viernes exactamente al mediodía. Iban a sacar a Sadie de las instalaciones con escolta policial, si era necesario, y la colocarían en un centro de acogida de emergencia en espera de una audiencia de custodia permanente. Solo nos quedaban 48 horas. Mi corazón latía con fuerza contra los cables del monitor de mi pecho. Edgar me advirtió que si los servicios de protección infantil llevaban a Sadie al sistema, extraerla llevaría meses de litigios brutales. El Estado no devolvía fácilmente a los niños a familias involucradas en investigaciones activas de fraude. No podíamos permitir que se la llevaran en primer lugar. La audiencia de tutela de emergencia sobre mis bienes estaba programada para el sábado. Piper planeaba organizar un evento masivo para celebrar su toma de posesión. Todo estaba convergiendo en este único fin de semana. Edgar se fue para preparar los últimos documentos legales. La tarde se arrastró hasta la noche, y el bullicioso pasillo del hospital se quedó completamente en silencio cuando terminaron las horas de visita. Las duras luces fluorescentes se atenuaron a un zumbido bajo. Naomi entró en mi habitación para mi preparación de fisioterapia nocturna. Revisó mis signos vitales y buscó el cinturón de elevación para ayudarme a sentarme. La miré y negué con la cabeza. Naomi se detuvo. Entendió la orden silenciosa. No quería su ayuda esta noche. Necesitaba saber exactamente lo que mi cuerpo podía hacer por sí mismo. Me concentré por completo en mi abdomen. Ordené a mis músculos abdominales inactivos que se contrajeran lentamente. Agonizantemente. Hundí mis codos profundamente en el colchón. Mis hombros temblaban incontrolablemente bajo el repentino esfuerzo. Aproveché todo el peso de la parte superior de mi cuerpo y desplacé mis caderas hacia el borde de la cama. El sudor me picaba los ojos. Pasé mi pierna derecha por encima, seguida de la izquierda. Mis pies descalzos tocaron el frío suelo de linóleo. La sensación fue aguda y me ancló. Agarré la barandilla metálica de la cama con ambas manos. Mis nudillos se pusieron blancos. Respiré hondo y entrecortadamente. Visualicé a Sadie empacando una pequeña maleta, llorando por una madre que creía con muerte cerebral. Empujé hacia abajo contra la barandilla. Mis músculos del muslo gritaron en protesta. Mis rodillas temblaron violentamente. Bloqueé mis articulaciones. Solté mi mano derecha de la barandilla. Me equilibré. Luego solté mi mano izquierda. El silencio en la habitación era absoluto. Me puse de pie completamente sin ayuda. La gravedad tiraba fuertemente de mi débil cuerpo. Amenazando con arrastrarme de nuevo al suelo, me negué a caer. Conté los segundos en mi cabeza. 1, 2, 3. Cada fibra muscular vibraba con un agotamiento extremo. 4, 5, 6. Naomi estaba a pocos metros de distancia, con las manos en el aire, lista para atraparme. Contuvo la respiración. 7. Ojo. 9. Miré fijamente a la pared blanca del hospital, viendo solo el rostro de mi hija. 10. Agarré la barandilla de la cama y me bajé lentamente de nuevo al colchón. Mi pecho se agitaba mientras jadeaba por aire. Naomi se apresuró y me limpió la frente con una toalla fría. No habló, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. Mi prisión física finalmente se había roto. Mi cuerpo estaba completamente listo para su destrucción. El viernes por la noche. El camino circular de mi finca suburbana estaba repleto de vehículos de lujo. Piper había convocado a toda la junta ejecutiva, los directores regionales y nuestros principales socios de la cadena de suministro para una cumbre de emergencia. Disfrazó la reunión como una actualización crítica del estado corporativo. En realidad, era su coronación absoluta. Dentro de mi espaciosa sala de estar, un personal de catering contratado circulaba con bandejas de plata de champán y aperitivos calientes. El ambiente zumbaba con una conversación baja y tensa. Piper estaba cerca de la enorme chimenea de piedra, haciendo corte con los vicepresidentes.
Llevaba mi vestido de seda negra hecho a medida, el mismo que compré para una gala de la industria el año pasado. Había saqueado mi vestidor principal y se había colgado mi collar de diamantes alrededor del cuello. Marilyn se movía suavemente entre la multitud, interpretando el papel de la madre devastada pero resiliente. Aceptaba las amables condolencias de mis socios comerciales, asintiendo solemnemente mientras sorbía vino caro pagado con las cuentas de mi empresa. Piper golpeó una cuchara de plata contra su copa de cristal. El agudo tintineo interrumpió la charla. Los ejecutivos callaron y dirigieron su atención al centro de la sala. Piper esbozó una sonrisa ensayada de tristeza. Agradeció a todos por asistir durante una tragedia familiar tan difícil. Habló de mi horrible accidente con un dolor fabricado, secándose las comisuras de sus ojos secos. Luego, su tono cambió rápidamente a un puro y calculador tono de negocios. Anunció que el Tribunal Estatal de Ohio le había concedido oficialmente su petición legal esa misma mañana. El juez había firmado la tutela de emergencia sin demora. Piper levantó una gruesa carpeta legal, agitándola ligeramente para dar efecto. Declaró que ahora poseía autoridad legal plena e inquebrantable sobre mis decisiones médicas y toda mi cartera financiera, debido a que yo estaba permanentemente incapacitada y confinada a una cama de hospital. La junta corporativa necesitaba un liderazgo decisivo para mantener la estabilidad del mercado y la confianza de los inversores. Sin pedir una votación, se presentó formalmente como la nueva directora ejecutiva interina del imperio minorista. Algunos miembros de la junta directiva intercambiaron miradas nerviosas, pero nadie se atrevió a objetar. Piper controlaba la mayoría de las acciones ahora. Tenía la orden judicial en sus manos. Piper no se detuvo ahí. Caminó con confianza frente a la chimenea y pasó sin problemas a su siguiente punto del día. Afirmó que la empresa requería una inyección inmediata de capital para reestructurar la logística del almacén. Para financiar esta transición, afirmó que estaba haciendo un gran sacrificio personal. Miró los techos abovedados de mi casa y suspiró profundamente. Anunció que la propiedad se pondría a la venta en el mercado inmobiliario comercial el lunes por la mañana. Estaba liquidando mi casa para consolidar su poder corporativo. Los invitados levantaron sus copas. Ofrecieron brindis por la nueva directora ejecutiva y el futuro continuo de la empresa. Marilyn aplaudió ruidosamente, sus ojos brillando con absoluto triunfo. Estaban festejando con los restos de mi vida, mientras celebraban su victoria robada. El aire fresco de la noche permanecía perfectamente inmóvil. Una furgoneta de transporte negra y pesada se detuvo silenciosamente junto a las rejas de seguridad de hierro forjado de mi propiedad. Los faros se apagaron inmediatamente. El motor giró con un zumbido bajo y constante. Dentro de la cabina oscura, la tensión era palpable. Yo estaba sentada en el asiento del pasajero modificado. Ya no llevaba una bata de hospital descolorida y estéril. Naomi me había ayudado a ponerme un traje de negocios azul marino antes de que tramitáramos en secreto los papeles de alta médica. Edgar estaba sentado en el asiento delantero, consultando la hora en su reloj de pulsera. Miró las ventanas iluminadas de la mansión. Se volvió hacia mí y me hizo un solo y brusco asentimiento. El tiempo de esperar y esconderse en las sombras había terminado. Edgar salió del vehículo al frío viento de la tarde. Caminó hacia la parte trasera de la furgoneta y abrió las pesadas puertas metálicas. El elevador hidráulico zumbó silenciosamente mientras bajaba una silla de ruedas motorizada al asfalto. Naomi salió a continuación, llevando mi kit de emergencia por si el esfuerzo físico extremo desencadenaba un colapso neurológico. Edgar extendió sus manos. Me incliné hacia adelante. Agarrando sus antebrazos con fuerza, estabilizó mi tronco y guió cuidadosamente mi cuerpo hasta el asiento de cuero de la silla de ruedas. Ajusté mi postura inmediatamente. Coloqué mis pies firmemente en los reposapiés rígidos. Alisé las arrugas de mi chaqueta de traje. Miré directamente a través de las barras de hierro de la puerta, la luz brillante que se derramaba desde las ventanas de mi salón. Agarré los reposabrazos. La infiltración estaba a punto de comenzar. Justo cuando Piper se aclaraba la garganta ante el micrófono para leer la declaración oficial de toma de posesión,
Las pesadas puertas de roble del salón se abrieron violentamente. El fuerte golpe de la madera contra la pared silenció instantáneamente a la multitud. Edgar entró por el umbral. Empujó mi silla de ruedas directamente al centro de la sala. Docenas de ejecutivos corporativos, directores regionales y socios de la cadena de suministro se congelaron. La habitación descendió a un silencio sofocante. Nadie respiró. Marilyn estaba cerca de la mesa del catering. La copa de vino de cristal se le resbaló de los dedos y se rompió contra el suelo de mármol. El vino tinto se extendió alrededor de sus tacones de diseño como sangre. Piper apretó el soporte del micrófono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Todo el color se le escurrió del rostro. Me miró como si estuviera viendo un fantasma. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. No di ni una sola palabra. Simplemente la miré con pura frialdad calculada. El verdadero horror para mi madre y mi hermana aún no había comenzado. Coloqué ambas manos firmemente en los reposabrazos de la silla de ruedas. Planté mi pie firmemente en el suelo. Contraje mi abdomen y empujé hacia abajo. Lentamente. Deliberadamente. Levanté mi cuerpo de la silla. No temblé. Enderecé mi columna vertebral y me puse perfectamente erguida frente a toda la asamblea. Un jadeo colectivo resonó en el abovedado salón. Varios miembros de la junta retrocedieron por pura incredulidad. Di un paso adelante. El fuerte clic de mi zapato contra el suelo de mármol resonó como un disparo. Di otro paso, poniendo distancia directa entre mí y la silla de ruedas. Ya no era la víctima paralizada y con muerte cerebral que habían estado llorando hace solo unos segundos. Era la dueña absoluta de esta casa. Y estaba completamente al mando. Edgar no perdió ni un segundo en discursos dramáticos. Caminó directamente a la consola de medios integrada en la pared de la sala. Sacó un cable HDMI de su maletín y lo conectó directamente a su computadora portátil. El enorme televisor de pantalla plana sobre la chimenea cobró vida. Las imágenes de la cámara oculta de mi oficina ejecutiva llenaron la pantalla. Todos en la sala vieron en nítida alta definición cómo Piper falsificaba meticulosamente mi firma en los documentos financieros. Susurros de conmoción absoluta estallaron entre los vicepresidentes, pero Edgar no había terminado. Presionó el botón siguiente. El video se desvaneció y la grabación de audio que Naomi había capturado en el pasillo del hospital sonó a través de los altavoces de sonido envolvente. La voz arrogante de Piper llenó la sala discutiendo su estrategia legal para apoderarse de mis bienes. Luego, la voz fría y calculadora de Marilyn resonó en las paredes. Los ejecutivos escucharon en horrorizado silencio cómo mi madre instruía explícitamente al abogado para que mintiera a los servicios de protección infantil. La escucharon tramar con orgullo abandonar a su nieta de 7 años al sistema de acogida solo para despejar el camino a mis cuentas bancarias. El audio dejó al descubierto su total falta de humanidad. Los invitados, muchos de los cuales conocían a mi familia desde hacía años, se removieron incómodos. Algunos negaron con la cabeza con puro disgusto. La imagen cuidadosamente construida de la familia afligida y desesperada se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos irreparables. Los socios comerciales que acababan de brindar por Piper ahora la miraban con absoluto asco. El director financiero de mi cadena minorista sacó inmediatamente su teléfono y se apartó de la multitud, marcando rápidamente al equipo legal corporativo para congelar cada contrato que Piper había tocado. La realidad de su destrucción pública finalmente rompió la cordura de Piper. Gritó histéricamente. Dejó caer el micrófono y se abalanzó por la habitación hacia la consola de medios. Tenía la intención de destrozar la computadora portátil de Edgar para detener la grabación. Nunca llegó a la mesa. 2 hombres enormes con trajes oscuros salieron de las sombras cerca de la entrada. Edgar había contratado a contratistas de seguridad privada para este momento exacto. Se movieron con brutal eficiencia. Interceptaron a Piper a mitad de la zancada. Un guardia le agarró el hombro derecho mientras el otro le sujetaba el brazo izquierdo. Le torcieron las manos a la espalda y la inmovilizaron con una sujeción rígida. Piper forcejeó salvajemente, pataleando y gritando que la evidencia era completamente fabricada.
Marilyn se desplomó en el sofá más cercano. Se cubrió la cara con las manos temblorosas. Al darse cuenta de que no había escape, la toma de posesión estaba oficialmente muerta. Las sirenas aullantes de los coches de policía del condado de Franklin perforaron el aire nocturno, poniendo fin oficialmente a la patética toma de poder orquestada por mi madre y mi hermana. Luces rojas y azules iluminaron los rostros sorprendidos de los ejecutivos corporativos que estaban en mi sala de estar. Oficiales uniformados irrumpieron por las puertas delanteras con las manos apoyadas en sus cinturones de servicio. No hicieron preguntas. Edgar ya había enviado las órdenes de arresto directamente al comandante del precinto. Los guardias de seguridad privados entregaron inmediatamente a Piper a la policía. Un oficial leyó a Piper sus derechos Miranda, mientras las frías esposas de acero chasqueaban bruscamente alrededor de sus muñecas. Ya no forcejó. La realidad de una celda de prisión finalmente había aplastado su espíritu arrogante. Marilyn permaneció inmóvil en el sofá. Dos oficiales se acercaron a ella, instruyéndola que se pusiera de pie y se colocara las manos detrás de la espalda. Observé cómo la policía escoltaba a mi madre y a mi hermana fuera de mi casa. No sentí ninguna lástima. No sentí ningún arrepentimiento. Los lazos biológicos que nos unían se rompieron permanentemente en el momento exacto en que intentaron vender a mi pequeña al Estado. A primera hora del lunes por la mañana, Edgar presentó formalmente los discos duros cifrados y los registros bancarios a la oficina del fiscal del distrito. Los fiscales no dudaron. La evidencia de video y las grabaciones de audio proporcionaron un caso hermético e innegable. El sistema de justicia penal se movió con brutal eficiencia. Piper enfrentó cargos federales por falsificación de un documento médico legal, fraude electrónico y hurto mayor. Debido a que utilizó un poder notarial fraudulento para acceder a sistemas bancarios interestatales, los investigadores federales se hicieron cargo del aspecto financiero del caso. Marilyn enfrentó cargos por complicidad en fraude corporativo. Pero su cargo más grave fue perjurio. Había mentido intencionalmente bajo juramento en documentos gubernamentales oficiales presentados a los servicios de protección infantil. Los procedimientos legales no se prolongaron durante años, ante la abrumadora evidencia digital. Sus abogados defensores los obligaron a aceptar un acuerdo de culpabilidad para evitar las penas máximas del juicio. El juez no mostró absolutamente ninguna indulgencia durante la audiencia de sentencia. Piper recibió una sentencia de 10 años en una penitenciaría federal. Marilyn fue sentenciada a 5 años en una institución estatal. El tribunal ordenó la incautación inmediata de las cuentas bancarias y propiedades personales de Piper para pagar una restitución directa por los fondos corporativos que logró malversar durante su breve e ilegal mandato. Perdieron su libertad, su dinero robado y su reputación social. Estaban completamente en bancarrota en todos los sentidos posibles de la palabra. Una vez que la tormenta legal se calmó, conduje directamente a la instalación de vivienda temporal para recoger a Sadie. Cuando entré por la puerta, mi hija soltó sus juguetes y corrió a mis brazos. La levanté del suelo y la abracé fuertemente contra mi pecho. La agotadora fisioterapia, el agonizante dolor nervioso y el aterrador silencio del hospital valieron la pena por este único y perfecto momento. La llevé de vuelta a nuestra casa. La casa estaba tranquila, completamente segura y finalmente limpia de la codicia tóxica. Regresé a mi puesto en la empresa minorista la semana siguiente. La junta directiva me recibió con absoluto respeto y lealtad incuestionable. Inmediatamente ascendí a Naomi a un puesto administrativo superior dentro de mi iniciativa de salud corporativa, asegurándome de que nunca más tendría que lidiar con un pariente arrogante en una sala de hospital. También establecí un fondo de defensa legal diseñado específicamente para ayudar a pacientes vulnerables a luchar contra la explotación médica y financiera. Mi horrible accidente me robó la movilidad física durante una semana, pero me dio una claridad mental absoluta. La gente a menudo confunde la biología con la lealtad incondicional. Creen que compartir ADN crea automáticamente un vínculo de amor y protección. Esa es una mentira peligrosa y tóxica. La sangre no te hace familia. La verdadera familia se define estrictamente por las personas que te apoyan ferozmente cuando estás completamente indefensa.
La familia es la enfermera que arriesga su carrera para La familia es el abogado que construye una fortaleza a tu alrededor cuando los lobos te rodean. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este viaje. Elegí sacar a mi madre y a mi hermana de mi vida permanentemente, sin una pizca de perdón. ¿Estás de acuerdo con mi estricta decisión o crees que la familia merece una segunda oportunidad sin importar sus terribles pecados? Comparte tus pensamientos honestos en los comentarios a continuación. Mantente fuerte. Protege a las personas que realmente te aman y te veré en la próxima historia en modo venganza.